Cuando perdemos el gozo, se van las fuerzas. Fíjense lo que dice Nehemías 8, versículo 10. Fíjense aquí las escrituras. Dice, luego les dijo, ¿qué les dijo? Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Luego dice, porque día santo es a nuestro Señor. Y luego, esa es la porción del texto que vamos a estar enfatizando. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, ¿qué dice? Es vuestra fuerza, es nuestra fortaleza, ¿no? ¿Qué es el gozo? Fíjense, en esta enseñanza, pues vamos a tratarlo dentro del tiempo posible y prudente, de entender qué es el gozo, espiritualmente hablando. Quizás me traiga una segunda parte, porque es tanto, ¿verdad?, entender esto. Pero a la misma vez tratar de entender la diferencia entre el gozo del mundo y el gozo espiritual, el cual son cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de esto, porque voy a estar tocando algunos puntos, no quiero que durante la enseñanza confundamos de que Dios nos dio las cosas creadas para que la disfrutemos. Eso es una parte de la vida. O sea, fue Dios quien creó las cosas para que la disfrutemos. Pero debemos de identificar o hacer diferencia entre disfrutar y adorar, o disfrutar y poner toda nuestra esperanza en las cosas de este mundo. O sea, hay que ver una diferencia entre estas dos. La palabra gozo en la Biblia puede tener varios significados en el contexto que se utiliza esta palabra. Esta palabra gozo es una característica del fruto del Espíritu. Cuando usted lee Gálatas 5, no dice los frutos del Espíritu, o sea, no son 9 frutos, es un fruto caracterizado por 9 o definido por 9 características, se puede decir. Entonces, es importante porque algunos piensan, bueno, hoy tengo gozo, mañana tengo amor, pasado mañana tengo fe y la semana pasada tuve mansedumbre. O sea, no funciona así, sino que el fruto en la vida del creyente, de los creyentes, se va desarrollando en el carácter, no en una obra momentánea. ¿Sí entienden eso que acabo de explicar? ¿Cómo yo sé que estoy llevando fruto? No es porque anoche le di de comer a un pobre, sino porque cada día me voy pareciendo en carácter más y más a Jesús. Entonces, el fruto se desarrolla es en el carácter, no en una obra. Es importante entender esto. Es decir, si estoy creciendo espiritualmente, me estoy haciendo más paciente, más amoroso, más fe, más mansedumbre cada día. ¿Sí entienden? Porque muchos dicen, no, el fruto del Espíritu es amor, y yo ayer ayudé a 5 niños pobres, pero el otro día me peleé con mi papá. O sea, no, el fruto se va caracterizando en nuestro carácter. Carácter no es algo de un día, es un estilo de vida. ¿Sí me doy a entender? Según la Biblia, el gozo es algo que debemos tener como creyentes en Jesucristo. En la Biblia el gozo en muchas ocasiones se menciona como un mandamiento. Gozaos es una palabra que está en imperativo, significa que Dios nos manda a tener gozo. Ahora usted, cuando tenga una prueba, nada más piense, o sea, Señor, ¿cómo que tener gozo si estoy enojado ahora? Por ejemplo, ¿no? A diferencia del gozo espiritual del cual la Biblia nos habla, existe otro gozo muy diferente, o sea, completamente diferente al gozo que viene de Dios, y es el gozo del mundo. Podemos decir el gozo humano o el gozo terrenal. Es el gozo que se experimenta en la carne, no en el espíritu. O sea, hay una diferencia allí, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo podríamos identificar entre el gozo espiritual y el gozo del mundo? Fíjense, esto que acabo de preguntar es muy importante que aprendamos, o por lo menos tratemos de aprender la diferencia entre el gozo del mundo y el gozo espiritual. Usted, para entenderlo más fácil y no se lo olvide, el gozo del mundo siempre viene por algo externo que viene a tu vida. Pero el gozo espiritual es algo que el Espíritu Santo produce de dentro hacia afuera. ¿Sí ven la diferencia? Hay uno que viene de Dios, pero hay otro que viene del mundo. Debemos de tomar en cuenta que como cristianos todos estamos siendo santificados. ¿Cuántos están siendo santificados por el Señor?
En ese proceso de santificación, nuestro corazón está siendo transformado, cambiado. O sea, cada día, mientras obedecemos su palabra, el Espíritu está trabajando dentro de nosotros. Si usted no obedece la palabra, el Espíritu está ahí, esperando por usted. Pero cuando obedecemos, el Espíritu comienza como un motor a trabajar. Y esa transformación es en los deseos de nuestro corazón. Dios comienza a cambiar el deseo de nuestro corazón. Usted quizás se acuerda que cuando se convirtió a Cristo, comenzó a tener deseo por cosas que antes no tenía. O a lo mejor comenzó a sentir vergüenza por cosas que hacía antes de Cristo. ¿A alguien le pasó? Que usted decía, yo me acuerdo cuando hacía esto, qué vergüenza. Yo también me acuerdo de eso. Pero también esa santificación, ese cambio de corazón, cambia nuestro deseo, como ya mencioné, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra intención y por consiguiente nuestros hechos. Esa es la santificación. Ahora, en eso que acabo de decir, lo que estoy explicando es que cuando comenzamos a ser santificados por el Señor, ya nosotros no vamos a encontrar el gozo en las cosas que antes encontrábamos. No nos vamos a deleitar como antes de Cristo, en las cosas que hacíamos como no cristianos, sino que ahora el gozo va a venir de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Esto quiere decir que muchas veces buscamos el gozo en cosas erróneas, por nuestro corazón caído, ¿verdad? Que tenemos. Romanos 6, fíjense lo que dice en el versículo 20. Romanos 6, versículo 20. Aquí el apóstol Pablo utiliza un ejemplo que lo vamos a ver en el 21, pero vamos a leer desde el 20, que habla de cuando nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando la Biblia identifica esa frase, dice esclavos del pecado, está hablando de dos cosas. Está hablando de que éramos esclavos del poder del pecado, pero también habla de que nosotros nos deleitábamos en el pecado. Ahora, imagínese que usted tenga que ser libre de algo que usted ama. Es difícil, ¿no? O sea, no era que solamente el pecado nos esclavizaba, sino que también lo amábamos. Y es difícil, ¿verdad? Dejar algo que tú amas. Romanos 6:20 dice el apóstol Pablo. ¿Llegaron? Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, ¿verdad? Eras libre de la justicia. Es decir, cuando tú eras esclavo del pecado, ¿verdad? No tenías que vivir la justicia porque no tenías cómo. Pero fíjense la pregunta del 21, escuche bien. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Ha escuchado usted a algunos cristianos, especialmente dando testimonio, especialmente hombres, cuando dicen, cuando yo no era cristiano tenía 25 mujeres? Como que coge un cuadre como que era algo muy de aplaudir, ¿no? ¿Sí he escuchado gente así? ¿Verdad? Y sinceramente cuando pensamos en la cruz, ¿por qué Jesús murió? Deberíamos de avergonzarnos de eso, ¿sí o no? O sea, a mí me da un dolor cuando yo veo a algún cristiano dando testimonio y como que medio se alegra o se jacta, es la palabra, de su vida pasada. Y tú dices, mi Señor derramó su sangre por esos hechos. Y no deberíamos de sentir ningún tipo de gozo, sino vergüenza. Bueno, fíjense, en el mundo, quizás no todos, pero como ejemplo, se gozaban en ser mujeriegos. Ahí encontraban gozo. Sin embargo, al venir a Cristo y tener un corazón nuevo, ahora sentimos vergüenza en vez de gozo. Amén. Por eso dice el texto. O sea, ¿qué fruto tenías en aquellas cosas que hacías antes de Cristo y que ahora te avergüenza? Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin de la santificación, ¿qué dice? La vida eterna. Fíjense, el gozo del Señor, el gozo espiritual, el fruto del gozo, es algo tan importante en la vida del creyente porque cuando alguien peca es porque anda buscando satisfacción. Cuando alguno peca está buscando cómo deleitarse. Sin embargo, cuando tenemos el gozo del Señor, no nos da deseo de pecar.
Es por eso que el cristiano tiene que caminar en el gozo, buscar ese gozo, depender de ese gozo en todo tiempo. Antes de Cristo nos gozábamos por cosas vergonzosas, cosas que le agradan a la carne pero que ofenden a Dios. ¿Cuál era ese gozo que teníamos? Bueno, el gozo del mundo, usted conoce cuál es, ¿no? Nada más uso ejemplos. Aquí el gozo del mundo habla de cosas humanas de la carne. Está basado en todo lo que traiga placer y deleite a la carne. Hago ese énfasis, a la carne. Chistes morbosos, actos de inmoralidad, tener mucho dinero, cuando el que te ofendía le iba mal, algunos se gozaban de eso. Borracheras, drogas, cuando íbamos a fiestas y hacíamos cosas perversas, ¿verdad? Había un gozo ahí. Nuestro gozo estaba basado en cosas vanas y efímeras, y ese es el gozo del mundo. El gozo del mundo es muy diferente al gozo del Señor. Vamos a ver tres cosas y voy a tratar de ser paciente en explicarlo para no confundirlos, pero piensen en estas tres palabras: fuente, motivo y fruto. En dos palabras: ¿de dónde viene? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué produce? ¿Sí entienden eso? La fuente es de donde viene algo, el motivo es por qué lo quiero y el fruto es lo que produce eso que quiero. ¿Dónde encontramos el gozo de Dios? Y también pregunto, ¿dónde encontramos el gozo del mundo? El gozo del mundo se encuentra en cosas externas, pasajeras y en cosas vanas. Este gozo depende de cosas sin fundamento. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Al principio decía que comprar una casa, tener un buen trabajo, comprar ropa, ir de vacaciones, es algo bueno, o sea, es de disfrutarse, ¿sí o no? Pero, hablando ya de lo que es el gozo, nada de eso da gozo. Lo que sí trae es un deleite momentáneo. Debemos de tener un gozo previo del Espíritu para disfrutar eso al máximo. Me explico. Si yo no tengo el gozo del Señor y tengo una casa grande, no tan grande, 15 baños. Si no tengo el gozo del Señor, esa casa no puede llenar mi corazón y no la puedo disfrutar bien. Pero si Cristo está en mi corazón y llena mi corazón de gozo, entonces disfruto esa casa al máximo. Es decir, necesito el gozo espiritual para disfrutar la creación. Esa es la idea aquí. Es lo mismo con el dinero. Disfruto el dinero, ¿verdad? Necesito el dinero, pero estoy lleno de Cristo. Si tengo o no tengo, Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del mundo, como dije, se encuentra en cosas externas, pasajeras y vanas. Este gozo depende de cosas sin fundamento, depende de cosas que no duran ni sacian el corazón. Las personas del mundo encuentran su gozo en la creación, mientras que nosotros debemos de encontrar nuestro gozo en el Creador. Esa es la diferencia. Romanos 1 dice que adoraron la creación y echaron a un lado al Creador. Fíjense lo que dice Salmo 16, versículo 11. Algo que yo siempre les digo como pastor: cuando usted lea un texto, trate de que las emociones no rebasen la realidad. ¿Sí entiende lo que dije? De repente leemos un salmo, aleluya, gloria a Dios, y ni siquiera vivimos eso. Sino que seamos intencionales en leer el texto y en ese momento internamente en secreto preguntarnos, ¿será verdad esto que estoy leyendo en mi vida? Eso es lo que hace que el corazón sea intencional cuando escuchamos un tema. Porque hay algunos que se emocionan y dicen, gloria al Señor y a su nombre gloria, pero no están entendiendo la esencia del texto. Salmos 16, 11, fíjense lo que dice. ¿Están ahí? Dice, me mostrarás la senda de la vida, el camino a la vida eterna, entendemos, ¿no? Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Aquí en el Salmo no tenían esa revelación que tenemos, pero aún así el Espíritu les revelaba y fíjense, me mostrarás el camino hacia la vida. Aquí es importante entender que está hablando de los pasos de la vida, entiéndase, decisiones que finalmente me llevan a la vida eterna. Luego dice, en tu presencia, ¿qué dice? Hay plenitud de gozo. En el secreto de su corazón, sin que nadie lo escuche, pregúntese si eso es verdad.
si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? Y viene la segunda pregunta: ¿por qué se nos hace difícil orar? O sea, usted lee esto y tú dices, muchos cristianos no viven en el gozo del Señor. Pueden que estén contentos, puede que una cosa lo alegre aquí y allí, pero de la única manera que sabemos si estamos en ese gozo es cuando las pruebas no cambian nuestra conducta. Y ahí es que todos somos desafiados, ¿sí o no? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren, cuando decimos delicia, pues pensamos en un pedazo de carne, ¿no? Y David decía, en tu presencia me deleito. Una cosa he demandado, estar todos los días en la presencia del Señor. Bueno, ¿cómo estos textos tienen efecto en nosotros? Cuando lo tomamos en serio y decimos, ay Señor, no estoy ahí, pero quiero llegar ahí. Quiero deleitarme en tu presencia. Quiero que tu ley sea mi delicia. Esa es la aspiración, ¿sí o no? Porque si decimos, no, yo estoy ahí ya, bueno, Pablo dice, ni yo he llegado. Si logramos identificar la fuente, los motivos y el fruto de nuestro gozo, podremos ver dónde está nuestro corazón. Por ejemplo, usemos un ejemplo bien sencillo. Piense en un niño, ¿verdad? Piense usted en un niño molestoso. Y el papá quiere que el niño en público, si ve que hay, por ejemplo, hay padres que de repente el niño en la calle pues hace su berrinche, ¿no? Pues son niños. ¿Cuántos eran berrincheros o berrinchosos cuando niños? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo el mundo se portaba bien? Y muchas veces surge el punto donde el papá quiere que en ese momento en público el niño se porte bien. Pero fíjense, hay dos motivos del corazón en ese deseo. Y ahí vemos la fuente, el motivo y el fruto. Por ejemplo, en estos tiempos modernos, ¿qué hace un padre mayormente? No todos. ¿Qué hace un padre cuando su niño en público no se está tranquilo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? El teléfono. No, alguien le hizo así con la mano. ¿Pellizco? No, no creo. Yo no creo que, no. El teléfono. Pero quiero que noten algo. A veces cuando se quiere salir del paso, pues bueno, lo más rápido es el teléfono, ¿no? Pon el teléfono para que se calme. Pero vamos a preguntarnos otra cosa. ¿Qué si ese padre en verdad quiere que este niño crezca en el temor de la palabra de Dios? ¿Le daría el teléfono en el momento de corrección? Pues no es para que me conteste, es para que vea la diferencia. Que nuestro corazón a veces lo que quiere es salir del paso. Pero quiero que noten el ejemplo, es un ejemplo de la fuente. ¿Cuál es la fuente? Bueno, si se calma, yo tengo paz. Esa es una fuente. O la otra podría ser, si el niño aprende a portarse bien, esa es otra fuente. Esa es la correcta. ¿Cuál es el motivo? Obviamente la paz del padre o que el niño sea bendecido. Bueno, fíjense, la fuente y el motivo definen nuestro comportamiento. Si no me interesa criarlo en la palabra de Dios, le doy un teléfono. No diciendo que si le da un teléfono está pecando, pero hay padres que esa es la única salida. Y si quiero que el niño crezca en el temor del Señor, ¿qué dice el proverbio? Que conduzca al niño en la palabra para cuando sea ¿qué? No sea parte del camino. Bueno, si nuestra fuente de gozo está en lo externo, fue un ejemplo nada más que usé con eso, sin duda perderemos nuestras fuerzas espirituales y llegaremos al desánimo y la incertidumbre. El gozo del Señor, dice Nehemías, es nuestra fortaleza. Fíjense, cuando yo leí este texto por primera vez como cristiano, nunca había pensado, es como cuando yo decía, lo contrario al amor, ¿qué es? Algunos creen que es odio, y la Biblia dice que es miedo, porque el perfecto amor, pensamos que es odio, pero es miedo. Y lo mismo pensaba yo decía el gozo, yo decía, ¿el gozo trae fortaleza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos se levantan contentos un día y se levantan las hermanas, ¿no? Limpiando, ponen alabanza y limpian la casa en 5 minutos? ¿O cuántas hermanas se enojan y se quedan acostadas? ¿Hermanas, le ha pasado algún día eso? ¿Nunca? Bueno, yo conozco muchas que sí. Sí, o sea, eso es algo real. O sea, a todos nos llegan momentos de tristeza, mis hermanos, a todos. Hay momentos donde no quiere uno hacer nada.
Y tiene uno que pedirle fuerzas al Señor, ¿sí o no? Bueno, dice el texto que el gozo del cristiano, el gozo espiritual, es la fortaleza del cristiano. Fíjense lo importante de estar gozoso. El gozo del Señor no solo produce alegría y contentamiento, dice las Escrituras, sino que el gozo del Señor es nuestra fuerza espiritual. Porque el gozo sí trae alegría y contentamiento, pero es la fuerza del cristiano. La fuente de ese gozo es Dios. El motivo de ese gozo es la fortaleza. Y el fruto de ese gozo es el servicio. Fíjense lo importante. ¿La fuente quién es? Ese gozo viene de Dios. El motivo de ese gozo viene para darnos fuerza. Y como resultado o fruto, servicio. Yo no he visto una persona más servicial que una gente contenta. Hay un dicho en el mundo que puede ser medio sabio, ¿no? Y el dicho dice así, dice, no tomes decisiones contento, no tomes decisiones enojado, ni te comprometas cuando estás contento. Porque el que está enojado, pues comete errores, y el que está contento a todo le dice que sí. Este gozo, mis hermanos, solo viene de Dios, no del mundo. Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos allá. Aquí estamos viendo hasta este punto que existen dos tipos de gozo. ¿Se acuerdan que Jesús habló también de dos tipos de paz? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahí hay una paz espiritual y una paz del mundo. Lo mismo el gozo, lo mismo el amor. O sea, todos los frutos, también el mundo tiene una similitud, pero obviamente es completamente diferente. Hay un amor espiritual, hay un amor del mundo. Hay una paz espiritual, hay una paz del mundo, como lo mismo con el gozo. Y primera de Juan 2:15, el apóstol Juan dice, no améis el mundo o al mundo, es decir, la vida terrenal, ni las cosas que están en el mundo, las cosas que el mundo ofrece. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ahí es donde encontramos el balance de primera de Timoteo 6, que dice que el Señor ha creado todas las cosas para que la disfrutemos. Y ahí encontramos balance. Aquí amor, la palabra amor significa entregar tu vida, dar tu vida por el mundo. Ese es el tipo de amor que Juan habla aquí. Verso 16, voy a saltar al 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense, aquí el apóstol Juan utilizó un ejemplo de algo que viene de afuera y de adentro. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, vienen del mundo, ¿verdad? Dice, no del Padre, o sea, no viene de adentro. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Juan está haciendo una comparación entre las cosas del mundo que son perecederas, que no duran, y las cosas de Dios que duran para siempre. El amor, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu en la obediencia se desarrollan, pero lo más importante, hermanos, es que se queda, porque vamos creciendo a imagen de Cristo. O sea, se queda ese gozo. No es que depende de si te pagaron hoy o no te pagaron, si te dejó el autobús o te pasó a buscar. O sea, no depende de eso el amor, el gozo o la paz. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? A veces no es que perdemos el gozo, sino que nunca lo hemos tenido, hablando del gozo espiritual, por lo menos no el espiritual. O puede ser que dependemos del gozo de este mundo, material y temporal, el cual es como una burbuja que con el más mínimo contacto se explota, o como la neblina que se va en un segundo. Ese es el gozo que viene del mundo. Salomón le llama vanidad y aflicción de espíritu. Depender de un gozo efímero y material significa que nuestras emociones serán como una montaña rusa. Recuerdo un ejemplo que usé hace unos años. Le preguntaba a la iglesia si nuestra paz, en este caso, si nuestro gozo está en el dinero y se te roban la cartera, ¿qué se te robaron también? El gozo. Fíjense qué efímero es nosotros depender de cosas materiales.
Si tú dices, no, estoy contento porque me pagaron, y si no te pagan, o si se te roban la cartera, se te llevaron el dinero y también el gozo. Entonces, por eso es que en Cristo, si tú ves los hombres y mujeres de fe, el capítulo 11 de Hebreos que te habla de gente que fueron aserrados. ¿Sí sabes lo que significa ser aserrado? Con una sierra cortado por la mitad y murieron gozosos. Y eso no viene de los hombres. Usted y yo no tenemos ese gozo natural, eso viene del Espíritu para soportar las pruebas. Ya lo vimos el domingo pasado. Si nuestro gozo depende de la economía, de la estabilidad social, del buen trato de las personas, del buen ánimo de mi jefe, o si el gozo que buscamos está en las cosas materiales, esto significa que nuestra vida va a ser así en todo tiempo, porque así es el mundo. Pero como dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación, si el gozo de Dios es en el que estamos dependiendo, mantendremos un crecimiento estable y no va a haber así como cuando se te va la señal de Wi-Fi, no se te va a ir el gozo. La fuente y el motivo de nuestro gozo, escuche bien, define nuestro comportamiento. Es decir, donde yo busco mi gozo, el motivo donde lo busco, define mi comportamiento. Dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Qué es más importante? Los que tienen empleos, ¿no? Que tu jefe se salve o que te pague tu cheque. O sea, no digan amén, por favor. Pero ¿qué es más importante en un trabajo de un empleado cristiano? ¿El alma del jefe o que te pague lo que te debe? Bueno, por eso es que yo he dicho que el cristiano no trabaja inicialmente por dinero, sino que debe entender que Dios lo tiene ahí, gane mucho o gane poco. Yo les he compartido un testimonio siempre lo menciono al que era mi jefe, me tocó trabajar un buen tiempo sin cobrar. ¿Saben por qué? Por dos cosas. Número uno, porque él no tenía con qué pagarme. Y número dos, porque Dios me dijo que ahí tenía que estar. Imagínense, todo el dinero que ganaba se iba en gasolina. Pero Dios me dijo, ahí tienes que estar. Como resultado, pues este hombre, como lo he dicho antes, es cristiano. Bueno, ya es pastor. Es un plan de Dios. Por eso digo que el cristiano, cuando tiene un trabajo, el cristiano no trabaja inicialmente por dinero, sino que es para la gloria del Señor. Y su trabajo le paga, claro. Pero no vamos así por el dinero nada más. Porque a veces Dios te quiere en otro lugar y que te van a pagar menos, pero hay un plan de Dios. A algunos no les gusta esto porque obviamente es menos dinero, pero esa es la bendición del Señor. Si tu gozo es que las almas se salven, tu comportamiento será definido por la sal y la luz en este mundo. Pero si tu gozo está definido por el dinero, serás una persona demandante y exigente para que te paguen tu dinero. Se dan cuenta que la fuente y el motivo definen nuestro comportamiento. Amén. La santificación cambia las cosas que antes amábamos antes de conocer a Cristo. La santificación cambia nuestro deseo, nuestras intenciones, cambia el Señor, en este caso purifica nuestro corazón para que tengamos deseos puros y santos y comenzamos a amar las cosas que a Dios le agrada. Por eso es que luego, donde buscamos el gozo, eso va cambiando. Ya el mundo, yo me acuerdo, puedo amanecer aquí dando testimonio de las cosas que me daban gozo. Usted también, ¿no? Antes de Cristo. Algunos no, dicen que sí en cámara lenta. Pero yo sé, o sea, yo estaba en el mundo, mis hermanos, y yo sé, por las cosas que uno se alegraba, o donde uno buscaba ese gozo, pues obviamente para muchos es de vergüenza. Quizás otros dicen, no, pastor, yo no era mucho de nada. Dice, bueno, ni en el mundo tenía gozo, pero por lo menos en Cristo ahora búscalo. Al morir al amor por las cosas de este mundo, ya no perderemos el gozo por las cosas que no tienen valor, porque no estamos dependiendo de las cosas de este mundo. Pregúntese usted, ¿por qué usted cree que un cristiano pierde el gozo? Piénsese por un segundo, ¿por qué perdemos el gozo? ¿Por qué se me va el gozo? Bueno, a todos eventualmente se nos va el gozo de momento, ¿no? ¿Cuántos han tenido una experiencia como que repentinamente están bien y le llega así como un bajón de tristeza? ¿Alguien? Sí, a mí también, sí, ¿no? Repentinamente. Yo recuerdo que una vez estaba, creo que en la oficina de mi casa, y estaba estudiando, preparándome para predicar hace unos años de esto.
Y de repente estaba ahí y me dio un bajón así, comencé a llorar. Y comencé a llorar al punto que tuve que tirarme de rodillas a orar. Claro, recobré las fuerzas en el Señor, pero fue como, yo sentí como si el Señor me sacaba la mano así, como que me dejaba caer. Una cosa impresionante. Yo recuerdo que eso me sirvió de testimonio porque alguien me preguntaba, me decía, ¿por qué el Señor permite ese sentimiento como que te dejó solo el Señor? Para que maduremos y aprendamos a creer que Él está ahí aunque no lo sintamos. Por eso. Yo recuerdo que no hace mucho, unos meses, un joven se me acercó, me dijo, pastor, siento como que el Señor me abandonó. Y le pregunto, ¿te abandonó? Me dice, yo sé que no, pero así me siento. Y me dice, ¿por qué el Señor hace eso? Digo, para que aprendas a confiar en Él aun cuando no lo sientes. Porque Él no se va a ir. Nosotros nos vamos, pero Él es omnipresente. ¿A dónde se va a ir el Señor? O como el salmista dice, ¿dónde me meto, Señor, que tú no estés allí? Entonces, cuando como cristianos sentimos que Dios no contesta o no está allí, no es que Él se fue, sino que está tratando con un área en nuestro corazón para que aprendamos a depender de Él, aunque no lo sintamos. Es como cuando, usted ha visto cuando un padre de repente está con su niño de 1 o 2 años y está jugando el niño, se entretiene, y de repente el papá se ausenta sin que el niño se dé cuenta, pero el niño está tan entretenido que hasta que no voltea así, no se da cuenta. Y el Señor hace eso para despertarnos también, para que pongamos atención. Y eso pasa en el caminar cristiano, y hay que aprender en ese momento de ese, le voy a llamar así como un bajón espiritual, aprender a esperar y orar, como Job, que todo era buscando a Dios. Estaba luchando Job, pero buscando a Dios. Amén. Cuando el cristiano pierde el gozo, recuerden siempre que también perdemos las fuerzas. Llega el desánimo, llega la incertidumbre, nos hacemos preguntas, ¿qué está pasando? Llega la frialdad y la indiferencia, hasta que finalmente nos arropa la incredulidad. Fíjense, un cristiano que tiene fe por sentimientos, su fe está así. Me explico. Si tu fe está basada en sentir a Dios, vendrán momentos que no lo vas a sentir. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Y por eso muchos dicen, Dios me abandonó. Y Dios está ahí mismo. Pero no lo sentimos. ¿Han sentido eso alguna vez? Nunca tendremos la fortaleza del Señor cuando nuestro gozo está puesto en cosas ajenas a la voluntad de Dios. Dios o nosotros debemos corregir nuestros motivos erróneos en este caso, que producen gozo en nosotros. Fíjense lo que dice Lucas 10, y Jesús aquí nos da un ejemplo cuando tenemos el gozo puesto en algo completamente erróneo. Fíjense, en esta enseñanza, yo cuando preparaba estas notas decía, eso es para traer una serie, como siempre, ¿no? Porque yo veía tantos puntos importantes a uno entender, porque hay cristianos que no viven la vida en gozo, porque a veces ni conocen esto, ni saben que hay 2 tipos de gozo, y piensan que el gozo es cuando nos sentimos contentos, y el gozo a veces no es tanto sentirte emocionalmente contento, sino firme en el Señor espiritualmente, sin sentir que el Señor te abandonó, y es una contentura interna. Es cuando sientes un gozo sin que esté pasando nada, porque a veces si te pagan, te sientes alegre. Si vas de compra, te sientes alegre y puede parecer gozo. Si ves una película buena o te vas de viaje, sientes un gozo. Pero no es un gozo que sustenta el alma. Pasa demasiado rápido. ¿Sí o no? Pasa muy rápido. O sea, cuando tú te estás comiendo un buen filete, si es que te lo puedes comer, y estás comiéndotelo, lo estás disfrutando, pero en un momento que la barriga llega a un nivel que dices, ya no puedo más. Quisiera comer más, pero ya no soporto más. Y por eso es que el gozo en las cosas del mundo traen a veces desilusión, porque aparte de que no llenan, sentimos como que deja un vacío. Y esa es la definición de Salomón cuando dice, las cosas de este mundo son vanidad y aflicción de espíritu. Eso significa que cuando los agarramos así como las burbujas de jabón, ¿no? Ay, tanto trabajé para eso, y hay un vacío más profundo. Lucas 10, 17, fíjense lo que dice el Señor.
Usted conoce este texto. Dice, volvieron los 70, ¿qué dice luego? Con gozo. Aquí Jesús nos ayuda a ver que hay dos tipos de gozo, uno correcto, otro incorrecto. Diciendo, Señor, me imagino la emoción. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense, hay iglesias completas que se enfocan nada más en sacar demonios. Yo conozco si le puedo llamar pastor, de muchos años lo conozco, que todo su ministerio es de sacar demonios. Todo su ministerio. Y tú te sientas a ver si va a predicar el evangelio y el ministerio consiste en sacarle los demonios a los incrédulos y nunca aceptan a Jesús. Es muy extraño. Todo su ministerio es esto. Pero la iglesia está así, llena de gente. Y mayormente gente de brujería vienen de esos, no sé por qué, pero supuestamente cuando le preguntan qué hacía, eran brujos o consultaban a brujos, no sé. Pero todo el ministerio centrado en sacar demonios. Y yo digo, qué extraño, ¿no? Bueno, es porque hay un tipo de gozo en manifestar una autoridad espiritual. Y cuando yo puedo, entre comillas, sacar un demonio, la gente me ve como que tengo cierto poder. Y centran su ministerio en todo eso. Y Jesús a estos le llama la atención. Le dice, aún los demonios le dicen ellos a Jesús, se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y le dice el Señor, fíjense, quiero que noten que Jesús le dice, por ustedes gozarse en estas cosas, sentir regocijo en esto, fue por la razón que Satanás cayó del cielo. Le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Escorpiones y serpientes aquí es un término espiritual, son los demonios. Luego dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y luego le dice en el 20, ¿pero qué? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Aquí vemos que le está corrigiendo donde tienen puesto el gozo, ¿sí o no? Sino regocijaos de que vuestro nombre, está escrito en los cielos. ¿Qué hizo Jesús? Le cambió la fuente y el motivo de su gozo, porque esos dos cambian su comportamiento. Si ellos se gozan por sacar demonios, menosprecian las almas, como este pastor que les mencioné. ¿Sí lo entienden? Entonces ahí vemos que la fuente de su gozo era, tenemos poder. ¿Cuál era el motivo? Pues enorgullecerse. ¿Y el comportamiento? Menospreciar las almas. Entonces fíjense lo importante de identificar el gozo espiritual. Esta pregunta viene para nosotros. Nos preguntamos, ¿te gozas por los dones que tienes o te gozas porque Dios los usa para salvar y servir? Es una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Gozarnos porque Dios nos usa con gran poder. ¿Se salva la gente o no? Entonces, es el cristiano cambiar esa actitud de no gozarse por la herramienta, sino para lo que se usa. Los dones son herramientas. ¿Para qué? Para salvar a la gente y servir a la gente. Es como que los doctores se regocijen por los bisturís y nunca hagan una cirugía. No tiene sentido, pero en la iglesia pasa esto. ¿Te gozas cuando otros prosperan o te enojas? ¿Te gozas así como Jonatán, que le cedió su trono a David, siendo él el heredero? Un gozo nacido de cosas erróneas produce una falsa esperanza y a la misma vez no nos da fuerza espiritual para enfrentar las luchas. Por eso es que hay tanta gente débil espiritualmente. Jesús aquí está corrigiendo a sus discípulos de la fuente y el motivo de gozo, porque se estaban gozando por las cosas equivocadas. Aquí el Señor le dice, no se gocen porque los demonios se sujetan. O sea, no se gocen por eso. Gócense porque la gente está recibiendo el evangelio. Y en la santificación es que el Señor cambia nuestro corazón para que nos gocemos en eso. No tanto en las maravillas de lo que hace el Señor, sino en lo que produce en la gente todo eso. Es por esto que el gozo de muchos cristianos no dura, porque tienen la esperanza puesta en las cosas de la tierra. Fíjense, la muerte de Jesús
la muerte de Jesús, traía un gozo, o un gran gozo, mejor lo digo, a los que esperaban la venida del Señor. O sea, la venida de Cristo, su muerte, su sufrimiento y resurrección, era una noticia de gran gozo. La palabra evangelio significa buena noticia. Y en Lucas 2, nada más lo voy a leer rapidito, usted conoce a Simeón cuando carga a Jesús, ¿sí o no? Bueno, él lo carga y dice, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Se estaba gozoso porque dijo, wow, tengo al Salvador en mis brazos, llegó el Mesías. Estaba tan lleno de gozo que dijo, me puedo morir ya. Esa es la palabra hispana, ¿no? Señor, ya me voy. Ya, o sea, cuando alguien dice ya me puedo morir, es porque ya está, su gozo fue completado. Bueno, ¿cuál fue la actitud de Pedro cuando Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén? ¿Qué dijo Pedro? Señor, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque su fuente y su motivo estaba puesto en las cosas de la tierra y quería estorbar la profecía que había de Jesús, de que tenía que ir a la cruz. Se dan cuenta que si nos gozamos por las cosas equivocadas, produciremos un comportamiento erróneo, y ahí lo podemos ver. El rey David, en su arrepentimiento y confesión por su pecado con Betsabé, en el Salmo 51:12 le dice al Señor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo creo que hay cristianos que no viven en ese gozo de su salvación. Son salvos quizás, no lo sé, pero no viven en ese gozo como algo suficiente. Si usted nada más se levanta en la mañana y dice, mi nombre está escrito en el libro de la vida, wow, suficiente. Y si Dios me da que comer, extra. Y si me da agua para bañarme, bono. Y si me da un viajecito, extra. Y por eso vivimos gozosos, porque me basta la cruz. Y todo lo demás es extra. Pero el que es insatisfecho, el que es ingrato, no le basta la cruz. Y por eso viene la queja. Juan 16:20 para ir sobre el final. Juan 16, verso 20. Jesús se lo dijo a los discípulos, su regocijo debe de estar puesto en que ya ustedes, su nombre está escrito en el libro de la vida. Le hago una pregunta, ¿ha usted participado o ido a algún lugar donde es únicamente o con un pase o con invitación y usted está llegando hasta la puerta y siente como un sustito? ¿No le ha pasado nunca eso? De repente una boda, ¿no? De esas bodas bueno, digo yo que soy pobre, ¿no? En nuestros pueblos hacen bodas de rico y de alguna manera te invitan, ¿no? Y sacas la mejor ropa y dice, ¿me va a dejar entrar? Y vas llegando mirando a ver si conoces el que está en la entrada. Y sientes un sustito porque dices, ay, si me devuelve de ahí voy a pasar una vergüenza. ¿No le ha pasado en algún evento, una fiesta o algún lugar que se siente así? Bueno, yo he tenido esa experiencia. Yo cuando estaba en el mundo, pues íbamos a las discotecas a bailar. Esa era la cosa de ese tiempo. Y yo era amigo del portero. Me hice amigo de él. Yo era bien inteligente en ese sentido y comenzaba a darle así propinas muy grandes para cuando yo llegara no me cobrara entrada. Pero había otro cuando se paraba ahí te hacía así. Pero te lo hacía ya en la puerta y te hacía pasar la vergüenza. Y yo cuando lo veía decía, no, yo mejor pago mi entrada, decía. Bueno, imagínate en el sentido de entrar al reino de los cielos, de saber que tu nombre ahí está escrito y que tú puedes entrar como cuando llegó el hijo pródigo a su casa, el padre esperándolo. O sea, es un regocijo suficiente, ¿sí o no? Pero hay que meditar en eso todos los días, recordarse de eso. Juan 16:20 dice, aquí el Señor ya está a punto de ir a la cruz. Ya se está despidiendo desde el verso 14, 15, capítulos, 14, 15, 16, 17, ya se está despidiendo. Dice el Señor, Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Está hablando de que a Jesús lo iban a matar y ellos iban a sentir tristeza y el mundo se iba a alegrar. Pero
aunque vosotros estéis triste, a mí me gusta esta palabra porque se usa como principio, tanto en momentos difíciles como en la eternidad. Vuestra tristeza, lean conmigo, se convertirá en gozo. Aquí obviamente está hablando el Señor de la resurrección. Ellos iban a estar tristes porque Jesús iba a ser crucificado, pero al tercer día lo iban a ver en Galilea. Por eso cuando estaban en Juan 21 en el bote ahí, en la barca, lo vieron y salieron corriendo. Ese es el regocijo del que le está hablando. Pero también está incluyendo el Espíritu Santo que le promete más arriba. Si usted mira su Biblia, en el encabezado arriba dice la promesa del Espíritu. ¿Sí lo ve? Entonces también está incluido de que vendría a ellos el Espíritu que iba a mantener ese gozo dentro todo tiempo. Por eso dice el 21, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se recuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará ¿qué? Vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Sabe a lo que se está refiriendo? Que le pidieran al Padre el Espíritu Santo, porque luego lo dice más adelante. No lo vamos a leer, pero más adelante lo rectifica. Dice el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, le puedo dar un testimonio de cuando yo conocí al Señor. Mi vida antes de Cristo estaba ahogada en una depresión constante. Por ejemplo, yo tenía un tipo de, era como una tristeza así continua, porque yo tenía miedo de no alcanzar mis metas. Ese era algo en mi vida. Y el dinero era algo en mi vida que si yo no tenía dinero, amargado. Si yo miraba hacia el futuro, me llenaba de miedo, de terror. Cuando yo conocí al Señor, impresionantemente mi vida fue un giro 180, donde mi corazón fue como cuando te soplan así una vejiga, un globo, y yo sentí el cambio instantáneo. No sé si a usted le pasó así, pero inmediatamente yo me sentí pleno, completo. Y todas mis ambiciones erróneas que yo tenía, ese día murieron. Ese día murieron. Y desde ese día, hace 12 años, el gozo que el Señor me ha dado para servirle, digo hasta hoy nada más, ¿verdad? Que Él me cuide. Porque hay momentos de bajas, ¿no? Pero ese gozo siempre ha estado ahí, suficiente. Y yo puedo dar testimonio de lo que estoy leyendo, porque yo vi ese cambio en mi vida instantáneo. Desde que yo conocí al Señor, fue una cosa impresionante. Y yo pienso que cuando uno experimenta eso, tú dices como que no te quieres despegar. Es como el oso de koala que te abraza y no te quiere soltar. Porque tú dices, yo estaba en el mundo y tuve la oportunidad de cosas y sentí vacío. Y mientras más tenía, más vacío. Y luego llega el Señor a mi vida y yo dije, no, llegué. Y me sentí como Simeón, Señor, ya me puedo morir. Antes de Cristo le tenía miedo a la oscuridad. Olvídese de la muerte, a la oscuridad. Les he dicho, ¿verdad?, en momentos, que en el patio de mi casa donde yo vivía, en la noche se ponía bien oscuro. Y en mi casa había un árbol, todavía está ahí, gigante, es como una sombrilla. Y del poste de luz que está en la calle, entran los rayos de la luz y forma figuras en la pared, así como... Mi abuela me decía, vete a buscar la ropa que está tendida que va a llover. Y yo casi adulto, un adolescente adulto yo. Y yo miraba y decía, ah. Y yo salía corriendo así y agarraba toda la ropa, pero así rápido y porque le tenía miedo a la oscuridad. No me preguntes si le tenía miedo a la muerte, porque con la oscuridad yo creo que basta, ¿no? Y yo recuerdo que después que conocí al Señor, iba al patio de mi casa, a la 1 de la mañana me acostaba en un, ¿sabe lo que es un chailón? Así le decimos en mi país, la cama de playa, y ahí me acostaba a meditar en el Señor.
y veía los murciélagos así que pasaban, y yo en un paraíso. Una vez mi esposa estaba conmigo ahí acostada, a las 12:30 de la noche, oscuro que no se le veía la palma de la mano a uno, y ella escuchaba así, dice, ay, qué chulo, las palomas. Y le digo, mi amor, las palomas no vuelan de noche. ¿Qué es eso? Murciélagos. Se mandó corriendo. Pero sinceramente, después de que yo conocí al Señor, todos esos miedos murieron, todos. Si me quedan miedos, sí, todavía la batallo un poco con las ratas, pero ahí me lleva el Señor. ¿Qué significa que su gozo sería cumplido en Juan 16? Fíjense, lo que Jesús quiere decir aquí es impresionante, porque el texto, si usted nota, termina diciendo para que vuestro gozo sea cumplido, casi mente para que tu corazón, ¿verdad?, esté satisfecho, lleno. Aquí Jesús está diciendo o queriendo decir dos cosas. El gozo cumplido se está refiriendo al Espíritu Santo cuando lo recibimos, ¿verdad?, que nos llena de gozo. Pero se está refiriendo a un tipo de gozo, escuche bien, para soportar las pruebas, como Esteban cuando lo apedrearon, como Jesús cuando decía perdónalos que no saben lo que hacen, ese tipo de gozo. Y mucha gente me ha preguntado, pastor, si viene la persecución, así me preguntaron, perdón, pero así me preguntaron, y nos cortan la cabeza, ¿lo vamos a sentir? Yo le dije, no sé, pero la Biblia sí dice que nos dará una capacidad espiritual para soportar no solamente la muerte, sino para perdonar al que nos mate, si es que nos toca. Eso dice la palabra. Es por esto que Santiago nos habla de tener por sumo gozo cuando enfrentemos diferentes tipos de pruebas. El gozo del Espíritu nos ayuda a soportar las pruebas sin quejas, nos ayuda a perdonar al ofensor. Quiero que noten lo que dije, es un acto divino del Señor, no es humano esto. Si en una prueba yo me estoy quejando, el cual sucede, es normal, pero no debemos. Pero cuando sucede es un distintivo de que no estoy caminando en el Espíritu. ¿Sí me di a entender? O sea, cuando yo no respondo espiritualmente a algo, estoy en la carne. Eso es así de sencillo. Este gozo nos ayuda a depender, o nos ayuda, mejor dicho, a depender del gozo que solo viene del Espíritu Santo como un fruto en la vida del cristiano. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no son cosas terrenales. Es una metáfora aquí de cosas terrenales, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos, o el reino de Dios que aquí habla, está hablando de la vida cristiana. Pregunto, para ir terminando, ¿por qué perdemos el gozo una vez más? Pregunto. Si nos referimos al gozo del mundo, este tipo de gozo es pasajero, es material, no es espiritual. El gozo del mundo sabemos que se pierde muy fácil, como dije el ejemplo de la cartera, ¿no? Porque es dependiente de cosas efímeras. Pero el gozo del mundo es limitado y es temporal, mientras que el gozo espiritual de Dios es eterno y es suficiente. O sea, por eso es que yo hago hincapié en la obediencia a su palabra, porque 1 de Pedro 1:22 dice que en la obediencia a su palabra hay un proceso de santificación. Santiago dice que el cristiano que oye la palabra y no obedece se engaña a sí mismo. Es como ir al hospital, el médico te da la pastilla para sanarte y tú le dices al médico, tú dices en tu cabeza, él cree que yo me la voy a tomar, pero te estás engañando tú. Lo mismo pasa con la palabra, si no la obedeces no hay fruto, y si no hay fruto no hay ni gozo, ni paz, ni fortaleza espiritual, no hay nada. Por eso es que hay que obedecer la palabra para ver esos frutos manifestados en nuestra vida. Amén. Repito, el gozo del mundo es limitado y temporal. El gozo de Dios es eterno y suficiente, pero hay que aprender a distinguir esos dos gozos. Sin duda, como cristianos perderemos el gozo muchas veces. Nos va a llegar ese momento. Y qué bueno, porque nos ayuda a correr a Dios. Aquí en la tierra, fíjense, aquí en la tierra nunca tendremos un gozo 100%, pero sí vendrá un gozo creciente, y eso es importante. Le voy a decir aquí por qué un cristiano perdería su gozo. ¿Listos? Número 1, por engaño de Satanás. Bueno, ya sabemos que Satanás le pone información a algo
pero cuando tú lo crees se convierte en una realidad en ti. Yo usaba un ejemplo hace unos días, creo que era con Raymond, no me acuerdo con quién lo usé, que si te duele la cabeza, pero tú piensas que es cáncer, el dolor se multiplica, ¿sí o no? Pero si tú dices, no, eso fue que no dormí bien ayer, el dolor se minimiza. ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, hay veces que una mentira, si a ti te dicen, se murió fulano de tal, y es un amigo tuyo, y luego te dicen, no, no es broma. Antes que te diga que es broma, tu corazón se compunge. Fíjense, es una mentira, pero tiene un efecto. Entonces, cuando Satanás siembra mentiras en nosotros y la creemos, se forma un escenario y nosotros lo hacemos una realidad. Es por eso que yo recuerdo cuando fui con mi esposa al médico, los médicos decían cosas que tú te quedas, o sea, si tú no eres cristiano y no tienes tu confianza en Dios y tú escuchas lo que dicen los médicos, te desmayas ahí. Porque hay médicos que son secos, así como robóticos, así. Y yo escuchaba y decía, Señor, tú tienes la última palabra, y descansaba. Pero el miedo, ahí estaba, el dolor del miedo. Pero yo decía, no, yo voy a confiar en ti, Señor. Entonces nosotros tenemos esa lucha de intercambiar las mentiras o lo que el mundo dice por lo que dice la promesa de Dios. Así nosotros caminamos para caminar en paz. Satanás implanta mentira y se te roba el gozo. Otra razón por qué perdemos el gozo como cristianos, cuando cedemos a la tentación. Cada vez que pecamos nos inundamos de vergüenza y de culpa y se va el gozo. Y luego, por eso es que debemos analizar siempre, cada vez que usted peque, siempre analice lo que pasa después. Porque la vergüenza de restituir otra vez y creer que Dios te perdona. Luego, otro punto, ¿por qué perdemos el gozo? Cuando nos alejamos de Dios, obviamente. Cuando buscamos en el mundo lo que solo Dios nos puede dar. Cuando dejamos de orar o echamos a un lado la palabra. Cuando permitimos la amargura. Cuando no entendemos los propósitos de Dios. Cuando no servimos a Dios, obviamente se va el gozo. Y cuando olvidamos sus promesas. Hay una lista interminable. ¿Cómo tener gozo en medio de las pruebas? La aplicación para poder tener esta tarea para nuestra casa, ¿no? ¿Cómo tener gozo en medio de las pruebas? Bueno, el gozo en el Señor viene a nuestra vida como una promesa. Primeramente es una promesa de Dios, Él prometió. A nosotros ahora nos compete investigar cómo yo poseer ese gozo. Y hay 3 palabras que debemos de no olvidar, y es acerca del gozo, buscar el gozo, mantener el gozo y desarrollarlo. Filipenses 4, versículo 4, vamos allá para ir concluyendo ya. Filipenses 4, verso 4. Aquí Pablo está hablando desde una cárcel oscura, llena de agua sucia, llena de ratas, quizás nadando allí, en un lugar donde él estaba sin bañarse. ¿Sí me están escuchando? Ahí estaba Pablo, en la cárcel. Y Pablo decide animar a los que están afuera. ¿Sí escuché lo que dije, verdad? Pablo está en una cárcel que, si usted lo ve en una película, usted llora. Imagínese usted estar allí. A mí me tocó estar en la cárcel una vez. Un capitán que llegó a mi pueblo, pues dijo que le caíamos mal y me metió preso. Imagínese. Me dejó una noche ahí con un amigo, y cuando yo llegué a esa cárcel es impresionante, y esa no le da por los tobillos a donde estaba Pablo. Una cosa horrible estar preso. Y cuando yo pienso en Pablo está en un lugar, repito, de lo más sucio, hediondo, de lo más ratas, agua sucia, posada, sin bañarse, usted imagínese, oscuro, sin verse la palma de la mano. Y desde allí está animando a los que están afuera. Dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. La palabra regocijaos es un mandamiento. Esa palabra de esa manera está en imperativo, significa está mandando a los cristianos que se regocijen.
le dice, otra vez regocijaos. Con signo de admiración significa que lo dijo con exclamación. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Significa que ese gozo debe de producir una actitud de gentileza ante la gente del mundo que vea que estamos contentos en el Señor. Y no nos está mandando a pretender. Primero dijo, regocíjense, y que ese gozo se manifieste con una simpatía, con una actitud amable con la gente, para que la gente vea que tenemos a Cristo. Esa es la idea más o menos. El Señor está cerca. Bueno, ahí cuando termina diciendo eso, usted diría, ¿cómo me voy a poner contento en esta persecución, en esta prueba? Y ahí le dice, el Señor está cerca. Casi nos vamos. 2000 años después. Por nada estéis afanosos. Lo contrario a gozo es afán también. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y con acción de gracias. Aquí habla de oración, significa pedir, ¿verdad? Pedirle a Dios. Ruego significa la actitud en cómo pedimos. Rogando habla de que nos debemos de humillar al pedir. Y tercero, acción de gracias significa, Señor, si tú quieres, yo estaré agradecido si me lo das y también si no me lo das. Como dice la alabanza, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El gozo, mis hermanos, inicia con una decisión del corazón. Me gozaré en los hechos y en las promesas de Dios. Usted decide hacer eso. Acuérdese que el gozo va a depender de donde usted tenga los ojos puestos. Si usted mira el problema y mira el conflicto y mira, usted está lleno de amargura. Pero si tú decides en medio de todo eso mirar las promesas de Dios, mirar los hechos de Dios, o sea, hay veces que, y eso es algo que uno desarrolla, y no me estoy usando como el prototipo, nada más son experiencias que uno vive, pero hay veces que mi esposa me cocina, por ejemplo, mi comida favorita es arroz con huevo, y de repente me hace una comida y el espíritu ahí me contrita y comienzo a llorar, pero de gozo, y le digo, Señor, no merezco esta comida, y no es un manjar, es arroz con huevo, y el Señor me llena de gozo. Y a veces mi esposa me hace el corazoncito con el arroz ahí, me lo acomoda, pero es arroz con huevo. Pero he llorado mirando la comida. Mi esposa, ¿tan mala me quedó? Digo, no, mi amor, no. Lo que pasa es que hay momentos donde, a mí me pasa mucho esto. De repente estoy en un lugar que la voy a pasar bien y el Señor me llena del gozo del Espíritu ahí, así. Y comienzo a llorar y prácticamente como diciéndome, pásala bien, pero yo soy tu gozo. Y me pasa mucho eso a mí, no sé si a usted le pasa, pero el gozo, hermanos, es algo de la mente. Meditar en las grandezas de Dios produce gozo. No sé si usted sueña despierto con el reino de los cielos, yo sí. Yo no sé cómo va a ser, pero yo me lo imagino. O sea, yo pienso, digo, Señor, ese día voy a correr. Digo, yo me agarro de una pierna del Señor, le brinco encima así como un caballito. O sea, ¿cómo lo voy a agarrar? El gozo también es una actitud. Santiago 4, 6 al 10. Este texto les intimo a que lo lean una y otra vez en su casa como tarea, específicamente estos versos, y trate de, cada palabra, escríbala en un papelito, porque este texto siempre que lo leo está cargado de información y es muy importante tomarlo como una tarea. Santiago 4:6 dice, pero Él da ¿qué? Mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, los que hacen su voluntad, los que se resisten a su palabra, y da gracia a los humildes, los que se someten a su palabra. Dice el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Cuando viene un ataque de Satanás, de tentación, dice el Señor, sométete al Señor, sométete a Dios, obedece su palabra, ora, pídele fortaleza y Él te va a ayudar. Y mientras tú resistes la tentación, Satanás se va a ir eventualmente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿qué dice? Ahí es donde entramos en una evaluación de nuestros hechos diarios, de no pecar en nuestros hechos, cuidar nuestros pensamientos, intenciones. Pero luego dice, y vosotros los de doble ánimo. Y aquí me gustaría enfatizar un poco.
Doble ánimo significa alguien que es cristiano, que tiene una relación con Dios y con el mundo a la misma vez. O puede ser lo contrario, alguien que ni se decide por el mundo ni por Dios. Eso es doble ánimo. Doble ánimo es un corazón dividido. Amo a Dios, pero también me gusta el mundo. Y la palabra cuando dice, entre las bienaventuranzas, dice que el de puro corazón, ¿qué? Verá a Dios. Y puro corazón no está hablando de un corazón perfecto y limpio. Se está refiriendo a un corazón decidido a buscar a Dios nada más. ¿Sí entienden? Dice el versículo, ¿dónde estoy? En el 8. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, que seamos de un sentir, de un solo sentir. Y fíjense lo que dice el 9, pongan atención. Afligíos y lamentad y llorad. Ahí hay 3 mandamientos. ¿Por qué nos manda el Señor a entristecernos? Este texto, esas 3 palabras, lo único que está diciendo es que nos neguemos a las cosas que producen gozo en el mundo para que la busquemos en Dios. Fíjense cómo lo dice. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y aquí está hablando del gozo y de la alegría del mundo. Y luego dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo pienso que es muy sabio que eventualmente durante el año siempre saquemos tiempos con Dios y que pongamos a un lado todo lo que tenemos como rutina. Le pongo un ejemplo. Si usted es de los que ve televisión todos los días y usted dice, ¿sabe qué? Esta semana o este día no voy a ver televisión, me voy a dedicar a orar y estar en su palabra. Por ejemplo, cuando usted echa a un lado cualquier hábito que usted tenga, quizás no sea pecado, no estoy diciendo que sea pecado, pero cuando usted echa a un lado ese hábito y decide buscar a Dios, usted se va a dar cuenta de la lucha que usted tiene de nada más depender de Dios y echar a un lado las cosas de este mundo, que no son necesariamente pecado, pero al usted decir, voy a dejar esto por un momento, el teléfono por un día, voy a dejar de ver esto por un día para enfocarme en su palabra, y usted va a notar ahí una lucha, si usted lo tiene como hábito. Algunos dicen, no, yo no sé mucho de televisión, a lo mejor es otra cosa, pero el Señor quiere que el texto, si se da cuenta el 10, humíllate delante del Señor, búscalo con un corazón, ¿verdad?, quebrantado, y espera en oración, dice la palabra, y Él te va a exaltar. ¿Qué significa exaltar? Levantar tu alma, llenarte de regocijo, llenarte del gozo del Espíritu, afirmarte en Él espiritualmente. Eso significa. Muchos de nosotros, cuando estamos en la oración y estamos un tiempecito, cuando estamos a punto de recibir esa exaltación de Dios, nos paramos. Y esa es la lucha más grande del cristiano, estar en oración. ¿Cuántos oran aquí? Todos oramos, todos oramos. La pregunta sería, ¿cuántos nos quedamos en oración? Y esa es otra cosa. Póngase de pie. Fíjense que desde aquí siempre estamos tratando de predicar de una manera balanceada, nunca pasar la línea de decir que una televisión o un teléfono es pecado, pero yo sé que cada uno, y yo sé que el Espíritu se encarga de decirnos a cada uno nuestras luchas, ¿no? A lo que somos adictos o lo que somos débiles. Y debemos de que, como cristianos, debemos de aprender a vivir en la vida. Aquí estamos en el mundo, ¿verdad? Tenemos trabajos, tenemos que comprar, tenemos que pagar la renta, carro, o tomar el autobús o el tren, pero hay que aprender a tener ese crecimiento constante en decir, tengo todo esto, pero lo puedo dejar un día y sigo con la misma actitud en el Señor. Aprender a perderlo todo, como dice Pablo, tener todo por basura en comparación a Cristo, tener todo por menos en comparación a Él. Y eso es algo que cada uno debemos identificar. El pastor no sabe, yo sé los míos, usted conoce los suyos. Y usted y yo sabemos lo que nos quita el tiempo,
lo que no nos permite estar más tiempo con el Señor en oración, conocerlo más en su palabra. El corazón, hermanos, es una vasija. Y durante el día, si tú pudieras identificar qué es lo más que tú haces, eso está lleno tu corazón. O sea, si tú lees 5 minutos de la palabra y pasas el día entero viendo televisión, pues tu corazón no está lleno de la palabra. Tiene palabra, hay un verso, 2 o 3, pero está lleno de todo lo que permitiste allí. ¿Significa que no podemos ver televisión? No estoy diciendo eso. Pero el corazón es una vasija. Y de lo que pongamos allí, eso saldrá. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, necesitamos estar en la palabra. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Necesitamos estar en oración. ¿Cuánto tiempo? Tampoco sé. Es una relación personal de usted con Dios y yo también. Hay momentos que uno ora por 10 minutos y tú sales de ahí en gloria. Hay momentos que son 4 horas, hay momentos que son 1 hora. Pero si vamos a la Biblia, Jesús dijo que 1 hora era el mínimo a sus discípulos. ¿Ni 1 hora? Y yo ese texto lo uso, dice, no nos manda a orar 1 hora, pero dice, ni 1 hora pudieron orar. Como que nos dijo como más o menos, ni 10 minutos. Entonces cuando alguien dice, pastor, ¿qué tiempo es suficiente para orar? Eso es entre tú y el Señor. Es como que te preguntara, ¿cuánto tiempo quieres estar con la persona que amas? Es lo mismo. A mí me preguntan, ¿qué tiempo quieres estar con tu esposa? Digo, no, todo el día. Y lo mismo pasa con el Señor. Es cuando uno desarrolla esta disciplina de la palabra, de caminar en ella, de la oración, pues tu vida va a reflejar un gozo del Señor. Vendrán momentos donde vas a sentir esos bajones, pero son momentos. No es un común denominador en ti, no es un estilo de vida. Y debemos de crecer, de aprender a vivir con ese gozo, porque especialmente en estos tiempos, yo digo, Señor, sin ti yo no sé ni dónde yo estaría hoy, como están las cosas, de verdad. Yo digo, ay Señor, yo sin Cristo, en este mundo de hoy, me asusta nada más pensarlo, me da miedo. Y que el Señor me guarde en el hueco de su mano. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que este camino, sabemos que es difícil, Señor, y sabemos que el caminar cristiano para ser fieles a ti demanda sacrificio, pero jamás podríamos decir que no es posible, porque tú nos has dado tu espíritu, nos has dado tu palabra. Tú estás en nosotros, Señor, y nos ayudas a avanzar. La palabra dice que si oramos, el espíritu está dispuesto porque la carne es débil. Y queremos aprender a encontrar gozo en ti, Señor. Sí hay cosas en esta vida que disfrutamos, es cierto. Y tú las creaste para nuestro deleite también. Pero no dependemos de ese gozo. Porque si se lo roban, si nos quitan eso, también perdemos el gozo que nos trae fortaleza. Si perdemos la fuerza, no podemos avanzar como cristianos y seremos esclavos del pecado y del enemigo. Yo te pido, Señor, que después de escuchar esta enseñanza, podamos evaluar dónde estamos buscando el gozo. ¿En ti, Señor, o en el mundo? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? ¿En la filosofía de este mundo o en tu palabra? Ayúdanos, Señor, a conocer siempre este gozo, diferenciarlo entre el gozo del mundo, el cual es pasajero, a preservarlo, Señor, y buscarlo también, Señor. Yo sé que muchos no lo buscan porque cuesta dejar la rutina de todos los días que hoy tenemos. Hoy, como decimos en Nueva York, estamos busy, pero ese mismo busy nos lleva al afán y a la insatisfacción. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga esa experiencia del gozo de tu Espíritu para seguir sirviéndote con un corazón sencillo, lleno de contentamiento, sin quejas ni murmuración. Que no seamos como el pueblo que salió de Egipto, Señor, que salió de allí en libertad, cantaron 1 minuto de alabanza, pero al rato comenzaron con la murmuración. No queremos imitar esos pasos. No queremos durar 40 años en una prueba. Solamente el tiempo que tú quieras para formar nuestro carácter y seguir avanzando.
pero sabemos que el gozo es nuestra fortaleza, Señor, y solo viene de ti. Llénanos, Señor, en este tiempo tan difícil donde hay tantos ataques y opresión contra la iglesia y cristianos, pero también entre familias, entre hermanos, los que viven solos y acompañados. Necesitamos todos, Señor, de ese gozo para depender, Señor, de ti y estar satisfecho en tu presencia, Señor. Como dice el salmista, en tu presencia hay, ¿qué dice? Plenitud de gozo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.